De que ahora sí vamos a ganar, se repite en toda la República. Hay ese sentimiento. La gente quiere que haya un cambio verdadero, una transformación de la vida pública de México. Desde luego que no vamos a confiarnos porque estamos enfrentando a una mafia de poder. No quieren dejar de robar, no tienen llenadera y van a hacer todo para impedir que haya un cambio en beneficio de nuestro pueblo. Por eso tenemos que aplicarnos a fondo en estos 6 meses, trabajar más, haciendo labor, orientando a la gente. Tenemos que quitar por completo los miedos, porque ya saben ustedes que esta mafia siempre se apoya en la guerra sucia, asusta. Por ejemplo, dicen que si triunfa nuestro movimiento, México va a ser como Venezuela. Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela ni con ningún gobierno extranjero. Nosotros nos inspiramos en los padres de nuestra patria, nos inspiramos en Hidalgo, en Morelos, en Juárez, en Villa, en Zapata, en Madero, en el general Lázaro Cárdenas del Río. También andan diciendo de que somos antirreligiosos. Eso es falso. En este movimiento hay millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. Nosotros somos respetuosos de la libertad de creencia y en lo que a mí corresponde, como decía ese liberal puro Ignacio Ramírez, el nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Yo respeto la religión del pueblo. Hay que hablar mucho con la gente y quitarles todos los miedos, que no tenga efecto la guerra sucia. También andan diciendo que estamos en contra de los empresarios. Falso. En este movimiento hay de todos los sectores, de todas las clases sociales. Hay indígenas, campesinos, obreros, maestros, comerciantes, hay empresarios. Nosotros no estamos en contra de quien trabaja y de conformidad con su esfuerzo logra un patrimonio. No todo el que tiene es malvado. Nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, estamos en contra de la corrupción. Por eso es que estamos luchando. No de los empresarios, no de los comerciantes. Todo esto hay que irlo aclarando y sobre todo orientar mucho para que no les funcione la compra del voto, porque ese es el truco que tienen más ensayado y les funciona. Nos los acaban de hacer en el Estado de México. Ahí ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez, pero impusieron
al primo de Peña Nieto a billetazos. Compraron votos al por mayor porque empobrecen al pueblo. Ellos se roban el dinero del presupuesto y cuando hay elecciones reparten migajas, dádivas, compran los votos, entregan 500,000 pesos, 2,000, 3,000 pesos por familia, reparten despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos en algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son los que compran votos. Sinvergüenzas, corruptos. Hay que hablar con la gente. Hay que decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. El pueblo ya no está para migajas, para dádivas. El pueblo lo que necesita es justicia. Tenemos que hacer labor entre todos y decirle a la gente que tenga confianza. Nosotros no vamos a traicionar al pueblo, no vamos a fallarle al pueblo de México. Tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos a cumplir todos los compromisos. ¿Y cuáles son esos compromisos? También para que se sepa y se difunda. En primer lugar, vamos a acabar con la corrupción, porque ese es el cáncer que está destruyendo al país. Si me piden que yo diga, defina en pocas palabras cuál es el plan que tenemos y que lo diga en lo que tardo parado en un solo pie: acabar con la corrupción. Ese es el plan. ¿Y qué otra cosa? Acabar con la corrupción. ¿Y qué más? Acabar con la corrupción. Porque ese es el principal problema de Morelos y de México: la corrupción. No hay que olvidar, hay pobreza por la corrupción, hay inseguridad y hay violencia por la corrupción. Por la corrupción no avanzamos. Por eso la crisis de México. Vamos a enfrentar ese problema. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Se va a terminar la corrupción. Y no se esté pensando de que va a ser muy difícil, muy complicado, porque nos tienen como atontados, anestesiados. Nos han hecho creer de que la corrupción es parte de la naturaleza del pueblo de México, y eso no es cierto. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Peña lo dice porque Peña es muy franco, pero en abono a Peña así piensan otros, nada más que no lo dicen, que la corrupción la traemos en la sangre los mexicanos. Eso es falso, no es cierto. Y hay otros que conceden, más moderados, y dicen, bueno, sí se puede limitar la corrupción, sí se va a poder reducir la corrupción, sí se le puede mantener a raya la corrupción, pero no se puede acabar con la corrupción. Yo difiero también de esa manera de opinar. Yo soy radical. Vamos a acabar con la corrupción. Vamos
a desterrar la corrupción del país. Así como lo están escuchando. Esa va a ser la gran revolución pacífica. Imagínense que ahora México está considerado por los corruptos como el país con más corrupción en todo el continente americano. Y por eso México, segundo lugar en el mundo en violencia por la corrupción. Pues eso es lo que vamos a enfrentar. Y además, así vamos a financiar el desarrollo, porque se roban mucho los políticos corruptos, más de lo que imaginamos. Si les pregunto, y no es para cuestionarles, porque no es culpa de ustedes, si les pregunto, a ver, ¿de cuánto es el presupuesto nacional? Que es dinero de todo el pueblo. Nadie lo sabe. Y no porque no quieran saberlo, sino porque no se informa. El presupuesto de este año es de 5.300.000.000.000. Dinero del pueblo, no del gobierno. Miren cómo estamos de atrasados, que esa es la función principal de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto nacional y no saber de qué cantidad es el presupuesto del país. Por eso debemos de tener confianza que se puede avanzar si evitamos que se roben el dinero del presupuesto. De esos 5.300.000.000.000, el Banco Mundial calcula que se roban los políticos corruptos de México el 20%. Es decir, 1 billón al año. Yo en esto sí soy moderado. Calculo que se roban el 10%. Pero de todas maneras son 500.000.000.000. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Y ni siquiera pierden su respetabilidad. Hasta se les sigue aplaudiendo. Todavía hay quienes les dicen a los hijos, porque así han manipulado durante siglos. Hay quienes les dicen a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Nosotros tenemos ya que aprender la lección sencilla pero contundente de que el peor de los ladrones es el político corrupto. ¿Qué nos metieron en la cabeza? Que el ladrón era nada más el que se robaba una gallina, un caballo, un cilindro de gas, una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones no perdían su respetabilidad. Ya tenemos también nosotros que cambiar. Ese es el principal problema del país, la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza. Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia no tienen corrupción, no hay pobreza y no hay inseguridad, no hay violencia. Nuestro país, desgraciadamente por la corrupción, solo los de mero arriba viven colmados de atenciones, de privilegios. Están hasta destruyendo a la clase media. Y abajo, en la base del cerro de la pirámide, millones de pobres. Hay una monstruosa desigualdad por la corrupción que impera, que reina en el país. Por eso vamos a enfrentar ese problema. Nos vamos a ahorrar esos 500.000.000.000. Y así
vamos a financiar el desarrollo, porque ya no podemos tener presupuesto pensando en aumentar impuestos o tener presupuesto endeudando al país. No se puede, no se debe.